Dice, habita como un forastero en esta tierra. Digo, en esta tierra. En esta tierra. Ponga los pies así debajo de la silla y diga, en esta tierra soy un forastero. Soy un forastero. Eso te está diciendo, no te hagas y te enamores de las cosas. Ay, qué lindo jarro. No te enamores. El hombre se enamora siempre de las cosas. Si tú te enamoras de las cosas, no puedes recibir lo que Dios tiene para ti. Cuando tú te agarras de algo, te atas y no puedes abrirte para que Dios te dé más. Es por eso que la gente queda en un límite. Porque llega un momento que tiene la mentalidad de este rey y dice, bueno, es mío. Y Dios dice, tuyo, pero no te puedo dar nada yo no te puedo dar más. Porque tú eres encerrado a abrazar. Este mundo es egoísta. Para mí. Mío. Señores, está bien, mío. Tuyo. Yo no te voy a quitar tuyo, tu jarrón. Tuyo. Cabezón, si supieras que sueltas eso, tengo más para darte. Pero el mundo dice, no. Mejor vale el mundo, tiene el sistema. Dice, pájaro en mano. Eso no funciona en el reino. Digo, amigo, eso no funciona en el reino. Eso no funciona en el reino. En el reino es mejor que ese pájaro vuele para que vengan los más pájaros que tiene Dios. Es un sistema diabólico. Todo pensamiento de hombre es diabólico. Ahora dice, habita como forastero en esta tierra. ¿Y qué dice el Señor? Y si habita como forastero, ¿qué va a pasar? ¿Qué dice? Yo estaré contigo. Diga conmigo, si habito como forastero, Si habito como forastero, Él va a estar conmigo. Él va a estar conmigo. Si habito con el sistema, Si habito con el sistema, Él no está conmigo. Él no está conmigo. ¿Entiendes? Entonces, ¿quién está conmigo? Pregúntate tú. ¿Quién está contigo? Si yo habito como forastero aquí y a mí nada me ata, Él estará conmigo. Si yo me someto a Él, Él se compromete conmigo. Pedro, ve, saca los pies de la barca. No, yo pescador, pero buzo no. Pedro, ven. Pedro recordó la palabra de Isaac. Habita como forastero. En este mundo no se puede caminar sobre las aguas. Dice el sistema. El forastero dice, para Dios no hay nada imposible. Empieza y sale con la mentalidad de forastero y dice, wow. Y en ese momento su mente le dice, ¿qué haces? ¿Tan loco? Y empieza a meterse al sistema. Se mete al sistema y ¿qué pasa? ¡Señor! El Señor dice, vení para acá, cabezón. ¿Quién te dijo que pienses como el sistema? Lo sacó. Lo sacó que se estaba ahogando. Yo estaré contigo. No solamente voy a estar como compañía, sino que cuando viene Dios, ¿para qué viene? ¿Para qué? Diga conmigo, Dios no es como mi hermano, no es como el amigo. Camina a mi lado, me ve que me muero, me pone la mano y dice, Dios te bendiga, hermano, pero no me da nada. Dios me dice, estaré contigo y te bendeciré. Dios asegura que si está contigo te va a bendecir. Amén. ¿Por qué? Porque está dentro de su personalidad. Él nació para bendecir. Él no sabe ni puede hacer otra cosa que no sea bendecir. Si Él está contigo, estás en bendición. ¿Cómo veo la bendición? Todo lo que hago prospera. Por sus frutos lo conoceréis. Si Él está conmigo, Él me va a bendecir. Y los frutos van a hablar que Él está conmigo. Cuando fueron a ver a Abraham dijeron, verdaderamente que Dios está con él. Dios está con él. Yo estaré contigo, te bendeciré, porque a ti.
No lo escucho. Porque a ti y a tu descendencia. Porque a ti. No entendés, gente. Porque a ti. Porque a ti, dice. Ese a ti eres tú. Porque a ti, ¿qué dice? Porque a ti Y a tu descendencia daré toda esta tierra. diga conmigo, lo que empieza en mí, Lo que empieza en mí, lo continúa con mis hijos, con mis nietos, hasta mi tercera generación. ¿En dónde empieza? Diga conmigo, en mí. Diga conmigo, en mí empieza. En mí empieza. ¿No lo pides en tu padre? Que empiece en ti. Porque a ti, te dice Chani, a ti, porque a ti te bendeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Por causa de la unción que está en ti, todo aquel que se pegue a tu lado va a ser bendito. Porque a causa de la unción, el yugo se va a pudrir. Verso 4. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Daré a tu descendencia todas estas tierras. Todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. ¿En quién? Simiente. Diga conmigo. En mi simiente. En mi simiente. Todos van a ser benditos. Todos van a ser benditos. En mi casa no habrá enfermos, no habrá tuberculosos, no habrá diabéticos, no habrá gente con cáncer, no habrá gente con sida. En mi simiente todos serán benditos. En su simiente. Está diciendo, en tu lagar, en tu sembrío. Ahí no hay, y este árbol no tiene fruto, no, todos. Todos los que están en tu simiente, todos. Aunque no quiera, va a ser bendecido. Aunque no quiera, va a ser bendecido. Porque están dentro del lagar, están dentro del sembrío, están dentro de la simiente. Todos, mañana, la persona que se case con esta niña va a ser bendecido porque está dentro de la simiente. Y ese loco sí que va a disfrutar. Habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres le preguntaron acerca de su mujer. Diga conmigo, todos los benditos saben elegir bien. ¿Sabe que Abraham era judío pero no tonto? Sabía elegir una buena mujer para tener. Los cristianos no, dice yo, aunque sea fea, porque no la quiero, yo quiero para orar. No, usted tiene que elegir algo bueno. Diga conmigo, Señor, dame visión de reino. Para poder elegir. Abraham, cuando eligió a su mujer, eligió una 90, 60, 90. Cuando fue a Egipto, lo quisieron llevarse la mujer. Él dijo a mi hermana. Diga conmigo, denme visión de reino y coraje de reino. Visión para poder elegir y coraje para poder decirle, sí es mi mujer y qué. Diga conmigo, Isaac volvió a repetir la historia del papá. Visión de reino, coraje de iglesia. La mujercita esa es mi hermana. Todos le decían, cuñado. Mi cuñado. Isaac dice, ¿cómo? Mi cuñado. Mi cuñado Isaac. Ojo con mi cuñado. Engañó otra vez. Pero vamos a seguir. Sucedió después que él estuvo allí muchos días. Abimelech de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer. Diga conmigo, la gracia es insoportable.
Vamos a ir al verso 10. Lea por favor, Pastor Carlos. Y Abimelech dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiéramos dormido alguno del pueblo con tu mujer. Y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo, el que tocare a este hombre o a su mujer de cierto, diga conmigo, cuando eres bendecido, hasta los filisteos te cuiden. El que lo toque va a morir. Un padre puede hablar de brujería, pero no se va a cruzar nunca con un hombre de Dios. No se le puede dar en la cara a los ojos, jamás. Él no se puede venir a parar frente a un hombre de Dios, jamás. Se seca enseguida ahí. Él dice, yo te puedo hacer la macumba, pero yo no voy a poner la cara. Si eres tan poderoso, ¿por qué no viene el macumbero? Ciertamente íbamos a morir, le dice. Verso 12, y ahí está la palabra que quiero llegar. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. ¿Qué sembró? Diga conmigo, sembró. Sembró. Diga conmigo, primero en la siembra. Después en la cosecha. Sin siembra no hay cosecha. Diga conmigo, para la siembra. No le escucho, para la siembra. Diga, para la siembra. Dele ayuda. Y deme ayuda a mí. Diga conmigo, para la siembra. Hay que hacer sacrificio. ¿Uno se sacrifica cuando siembra o no? Ve a un campesino. ¿Usted cree que va a ir la semilla así? No. Diga conmigo, sacrificio. Diga conmigo, la semilla trae sacrificio. La semilla sin sacrificio no tiene fruto. Ninguna semilla que no tenga sacrificio no tiene fruto. Porque si no tiene sacrificio quiere decir que no fue plantada, fue tirada. Y la semilla tirada no tiene fruto. La semilla sacrificada tiene fruto. La que te costó sembrarla. Esa es la asegurada que va a traer fruto. Dios siempre ha pedido sacrificios. ¿Por qué cree que a la gente le cuesta sembrar? Porque no quiere hacer un sacrificio. ¿Qué hizo Jesús en la cruz del Calvario? Sacrificio. ¿Qué te pide el Señor? Cuando yo siembro me tengo que sacrificar y me tiene que doler el sacrificio. Si a mí no me duele, dice, no, total, yo pongo 200, 300. ¿Te dolió? Si no te dolió, no tuvo sacrificio. No hay sacrificio. Cuando usted viene a la iglesia, ¿le encanta adorar? Dígame la verdad. ¿Le cuesta a alguno? ¿Le cuesta? A mí me cuesta un montonazo. ¿O usted cree que yo vengo enseguida y entro a la presencia? Me cuesta un montón. Pero dice el Señor que quiere sacrificio de alabanza. ¿Qué quiere ese sacrificio? Que tengo que meterme, me va a costar, pero cuando viene, sacrificio. Sacrificio de oración. Dios siempre pide semillas con sacrificio. Cuando Dios te dice ayuna, es un sacrificio. Usted sabe que cuando está al mediodía ya está pensando en la hamburguesa, en los churrascos y el sacrificio que está haciendo. Si usted quiere verse bien, ¿qué tiene que hacer? A la mujer le hablo. A la mujer le hablo. ¿Qué tiene que hacer, hermana, para verse bien? Sacrificio. Y es lo que no quieren hacer. No quieren hacer sacrificio. Se tientan. Dicen, total, si me quiere que me quiera gorda, eso es lo que piensas tú. ¿Qué dicen? Y como ya lo ganaste tanto y se hizo a ti, dices, sí, gordita igual me gusta.
piensas como vos ya. Ella no piensa personalmente. Sembró en aquella tierra, amigo. Sembró en aquella tierra. Sembró en aquella tierra. Diga conmigo, no eligió la tierra. No eligió la tierra. La tierra lo eligió a él. La gente está eligiendo. ¿Dónde? Acá está bueno para sembrar. No. Él no eligió la tierra, porque a veces la gente dice, tengo buena tierra. No. No es la tierra. Es el que siembra. Hoy vas a descubrir por qué te lo digo. Y sembró en aquella tierra. Digo, amigo, no es en su tierra. No es en su tierra. Es en otra tierra. Es en otra tierra. Digo, amigo, principio del reino. Principio del reino. No siembro donde yo quiero, sino donde Dios quiere. Él hubiera dicho, bueno, cuando me vaya a la tierra de Canaán, cuando esté en la tierra que fluye leche y miel, estaba en la tierra, pero él no lo veía, porque después de esa tierra donde estaba Abraham, donde estaba Isaac, donde estaba Jacob, estaba Jerusalén, Capernaum, estaba todas las ciudades de Belén, todas las ciudades ahí alrededor como una meseta, todas las ciudades habían nacido ahí. Y hasta el día de hoy permanece la palabra de Dios en esa tierra de Israel. Usted se sorprende cuando ve a ver uvas que pesan 1 kilo, una uva. Una uva. No un racimo, una uva. Ve todo alrededor desierto. La tierra que adentro, de ahí fluye agua solo. ¿Cómo es eso? Israel está cercado de puro desierto. ¿Cómo puede ser que ese país sea un país tan fructífero y una tecnología tan avanzada dentro de ese país? Que no lo pueden derrotar. Mira que lo quieren destruir y no lo pueden terminar. Les tienen miedo. Sembró en aquella tierra y cosechó aquel año. ¿Cuánto? Diga conmigo, 100 por 1. Y el varón, diga conmigo, se hizo como su papá. ¿Qué se hizo? Como su papá. ¿Cómo era su papá? Riquísimo. ¿Y él qué se hizo? Riquísimo. Diga conmigo, de un padre rey, un hijo rey. Un hijo rey. Y el varón se enriqueció como su papá. El diablo dice, a todos los puedo dejar cuando encuentren su linaje de dónde son, que se hagan ricos. Isaac, cuando volvió a entrar dentro de la línea de su padre, se volvió a enriquecer. Ahora dice la palabra, escúcheme, se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Diga conmigo, poderoso. Poderoso. ¿Cuántos quieren ser poderosos? Amén. ¿Saben qué quiere ser poderoso? Ser una persona de influencia. Una persona que puede entrar donde otros no entran. Y diga, ¿y este qué tiene? Este se mete, le da lugar, le compran, le regalan, ¿qué? Es poderoso, flaco. Es así nomás. Se hizo muy poderoso Isaac. Ahora escuchen, vamos ahora a la esencia de la palabra. ¿Y qué tuvo? Hato de ovejas, hato de vacas, mucha labranza. ¿Y los filisteos le tuvieron? Envidia. Diga conmigo, cuando me envidian, Cuando me envidien, me están diciendo que que Dios está conmigo. Dios está conmigo. Diga conmigo, gracias Gracias por todos los que me envidian. por todo lo que me envidian. Porque me dicen Porque me dicen que Dios me ama. que Dios me ama. Cuando alguien te critica, quédate feliz, decirle gracias. Gracias. Gracias por todos los que me critican. Sí, pero... Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos lo habían cegado. Diga conmigo, cegado. Cegado. Cuando la palabra dice cegado, no está diciendo esto, a ver. Usted diga ciego. Cegado, no. Está diciendo lo habían terminado. ¿Por qué se terminaron? Diga conmigo, porque no eran de ellos.
porque no eran de ellos. Diga amigo, cuando alguien tome lo que es mío, en sus manos se va a secar. En mis manos va a fluir. Porque soy un portador de la bendición de Dios. Usted es un portador. Se cegaron. Ellos dijeron, bueno, acá tenemos agua para 15 años. Y al mes no había agua. Acá tenemos otro pozo para 15 años más. Y al mes no había agua. Lo habían cegado todos los pozos de su padre y lo habían llenado de tierra. Diga conmigo, cuando alguien no es llamado, consúmelo de otro, y cuando ya no hay, le tira tierra. Como diciendo, nadie más pasará por aquí. Entonces dijo Abimelech a Isaac, apártate de nosotros porque es mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Miren, Isaac se fue de ahí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que había abierto en los días de Abraham, su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham. Y lo llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero, lea el verso 19, pero, diga conmigo, ahí hay un pero. Diga conmigo, un pero bueno. A ver, dígale el pero, hermano. Cuando los siervos de Isaac cavaron el valle y hallaron allí un pozo de agua viva. Sigan. Y los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac. Escuchen, dice que Isaac fue a abrir los pozos de su padre. Mira acá, deje la Biblia. Llegó al pozo de su padre y dijo, cuando yo era chiquito me bañaba en este pozo. Me recuerdo cuando me subí al árbol a sacar la naranja. Está seco ya. Siempre tenemos algún recuerdo, ¿no? Cuando llegó al pozo, yo creo que antes de verlo se puso a llorar porque lo traía recuerdos. Cuando su papá lo paseaba en el pozo, lo hacía jugar, lo bajaba y lo subía. Y estaba lleno de tierra. Él fue y dijo, muchachos, vengan, caben. Y empezaron los siervos de Isaac. Le digo, cuando estén 2 metros abajo, avísenme. Ahora Isaac se quedó acá y empezaron. Dijo, mi señor, ya hay 2 metros. Dijo, pozo de mi padre, vuelve el agua nuevamente. Aleluya. Vinieron los de Abimelech y dijeron, de nosotros el pozo. Isaac Abimelech dijo, lo que yo deje, ustedes no lo podrán consumir. El único que lo consume soy yo. Quédense con el pozo, me voy. Fue al otro pozo de su padre, volvió. Muchachos, andan a ver. Pozo de mi padre, a ti te hablo. Hay promesas sobre este pozo, me pertenece. Ahora vuelve a fluir. Los de acá. Este partido es mío, apóstol. Tú no puedes venir a Carlos el Pegasini ni a Seiza. Bueno, queda. Se fueron a otro pozo y vuelven a abrir un pozo de papá. Agua. Y viene otra vez y dijo, bueno, también, quédense con los pozos. Chao, me voy. Quédense con los pozos todos. Dice la Biblia que le dijo así. Diga conmigo. Miren lo que le voy a decir, lo que Dios me dijo arriba. Este es lo que me dio recién ahora, cuando yo subí arriba. El pozo de tu padre te va a dar bendición, pero el diablo te va a criticar, porque es de tu padre. Amén. Y te va a decir, ese pozo lo hizo tu padre, cabezón. Y aunque tú le vuelvas a sacar agua, no me interesa. Empieza a cavar tu propio pozo para ver si también es el poder y la bendición que tenía tu padre. Porque has sido abrir los pozos de tu padre. Pero quiero ver si Dios te dio también palabra a ti. Y le dijo Isaac, no hay problema. No son los pozos, soy yo, Abimelech. No son los pozos de mi padre. No es la tierra, soy yo. Fue y dijo, caben un nuevo
pozo. Y le puso por nombre Seba. ¿Qué quiere decir? Nunca más la maldición de la miseria seguirá en mi casa. Seba significa 7 pozos abiertos. Y quiero darle los 7 pozos antes de terminar. Estos 7 pozos es para el que lo cree. Primero es el pozo de la sanidad. Cuando dice Isaac 7 pozos, está hablando de lo perfecto de Dios. Le pongo Seba, de ahí el nombre de Berseba. Ahí aparece hasta el día de hoy ese nombre. 7 pozos de Dios seguirán aquellos que están benditos por Dios. En la salud verán el pozo cegado, pero después el pozo volverá a traer sanidad. En medio de la ceguera de la enfermedad traerá la sanidad. La salud es el primer pozo. El dinero es el segundo pozo. Escúchenlo. Es el dinero. Es el pozo que cerraron y que está tapado y que hay promesas sobre ti, que Dios te iba a dar abundancia. Está tapado, tienes que destaparlo. Es la salud, es el dinero. El tercero es el amor en tu familia. El tercer pozo es el amor. El cuarto pozo son tus hijos. El cuarto pozo son tus hijos. El quinto pozo es tu ministerio. Y ahí aparece Efesios. El quinto pozo es tu ministerio. El sexto pozo, cuando estaba a punto de abrir el propio, es la multitud que vendrá detrás de ti. Que vendrá a buscar el agua que tú tienes. Tu agua será buscada por otros. Y el séptimo pozo es que tu nombre se escuche en el mundo entero. Ese es el pozo del poderoso. Y se hizo poderoso. Quiere decir que aunque tú no estés, tu nombre se escuchará ya. Y digan, ese pozo se abrió. Es el último pozo que se abre. Muy pocos logran abrir ese pozo. Muy pocos se hacen de nombre. Pero que el que abre el séptimo pozo, sus hijos no abrirán más pozos, porque vivirán de ese apellido. Vivirán de ese nombre. Cuando Jesús dice nombre sobre todo nombre, está diciendo séptimo pozo. Séptimo pozo. Y esta es tu noche. El Señor dice, a ti te daré la bendición. Y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré, oh, y su gloria tocaré.